Mi nombre es Salvador Monterrosa, director de ciberseguridad de Scotiabank Chile. Agradezco este importante espacio a la PDI y a la Universidad Técnica Federico Santa María para mostrarles cómo en Scotiabank medimos los riesgos asociados a la ciberseguridad. Todo esto en nuestra plataforma tecnológica que tenemos en el banco. Bien, el objetivo es mostrarles cómo Scotiabank ha logrado obtener un indicador consolidado que refleja el riesgo asociado de ciberseguridad a toda nuestra plataforma y activos de TI, con el objetivo que esto nos lleve a actuar rápido y a mantenerlo de acuerdo al nivel o el apetito de riesgo que tenemos sobre los riesgos de ciberseguridad que hoy en día son bastante importantes y toda la plataforma de TI sostiene actualmente por la digitalización muchos de los procesos que actualmente tiene el banco y todas las empresas. Bien, la agenda les voy a comentar cómo nosotros hemos ido adoptando el marco de ciberseguridad del NIST para que todos estos procesos estén alineados. Luego, cómo identificamos o qué es lo que hicimos en nuestro caso para separar las capas de infraestructura y los servicios. Cómo manejamos las herramientas o soluciones de ciberseguridad sobre nuestra infraestructura de TI. Luego, con esa información obtenida de ciberseguridad, ¿qué es lo que hacemos? Cómo construimos las métricas y al final cómo llegamos a tener un indicador de ciberseguridad que nos dé el riesgo que tenemos en todas estas plataformas que previamente hemos identificado. Bien, en relación a la adopción del NIST, el banco lleva trabajando ya mucho tiempo con soluciones, con herramientas de ciberseguridad y con procesos, y el 2016 iniciamos un trabajo bastante fuerte para que todos estos procesos, prácticas, personas, etcétera, se pudieran alinear a las 5 funciones del NIST, encontrar cualquier gap de procesos o soluciones que no se estaban cubriendo, y ha sido todo un esfuerzo comenzar a adoptar todos estos controles de ciberseguridad para controlar nuestra infraestructura. Luego de que se hizo todo ese trabajo, en la parte del marco de identificar, tenemos una gama o un listado de todos los riesgos asociados a nuestras amenazas asociadas al nivel de exposición de nuestra plataforma, y con ello comenzamos a identificar todos los activos que pueden ser objeto de la explotación de una amenaza y conducir a un incidente de ciberseguridad. Luego comenzamos con el tema de las plataformas que nos ayudan a proteger toda esta infraestructura identificada en la función anterior. Allí comenzamos a valernos de sistemas, de soluciones, de herramientas que apoyan a la protección de la infraestructura identificado, y eso, como todos conocen, todas estas herramientas generan una cantidad de reportes de inventario, del estado de ciberseguridad de cada uno de los dispositivos, pero muchas veces todos estos reportes ofrecen métricas o información diferente que es necesario poder alinear y llevar o a consolidar en una métrica fácil de interpretar y que se pueda gestionar también de forma fácil. Luego, en la parte de detección, ahí definimos un cálculo estándar para todas estas informes o métricas que obtenemos de las herramientas o las soluciones anteriores, y esto lo consolidamos en un solo indicador que nosotros llamamos un indicador de riesgo de ciberseguridad, que como repetía, como mencioné anteriormente, nos sirve para saber cuál es nuestro nivel de exposición de todas las plataformas de TI. Una vez eso se ha identificado, definimos cómo medir este riesgo para establecer un nivel de apetito, y con eso ya podemos trabajar en el estado actual que tenemos de la plataforma y el estado deseado o para cumplir nuestro apetito de riesgo sobre las remediaciones y todos los cambios que hay que hacer en la plataforma, y con eso vamos cerrando el gap. Bien, ¿cómo comenzamos? Después de tener claro todos los agentes de amenazas que afectan las plataformas, definimos capas. Y es así como en nuestra forma de ver nuestras plataformas de TI,
Por ejemplo, separamos capas de infraestructura como, bueno, siendo banco, tenemos toda una red de cajeros automáticos que son realmente máquinas por dentro y están expuestas a las mismas amenazas que un sistema computacional. Definimos la capa o la identificación de toda nuestra infraestructura de comunicaciones y, más importante aún, lo que está conectado a Internet. Definimos o hicimos un inventario de nuestros activos digitales como nuestros canales, por ejemplo, nuestra página transaccional es uno de esos activos. Identificamos todas las bases de datos donde está la información del banco, de procesos, de clientes, etcétera. Los equipos servidores, que es donde se encuentran todas las aplicaciones instaladas, las estaciones de trabajo o llamados endpoints y los dispositivos que están conectados a nuestra red y que no son estaciones de trabajo o servidores, que pueden ser cámaras, dispositivos de IoT y todo ese tema. Entonces, con eso logramos hacer un inventario y separarlo por estas capas. ¿Qué es lo que hacemos en la parte de identificar? Una vez tenemos toda esta cantidad de dispositivos y separados por capa, comenzamos a utilizar herramientas. Esto es un ejemplo, son herramientas conocidas en el mercado, unas las utiliza el banco, otras no, pero es un ejemplo de todas las soluciones que pueden haber en el mercado que nos pueden apoyar a sacar ese inventario, hacer un escaneo de vulnerabilidades, comprobar el hardening de plataformas, etc. Eso es lo que nos ha ayudado a tener una vista de todo lo que tenemos. Posteriormente, en la parte de proteger, también tenemos una cantidad de soluciones que están orientadas a resguardar y a aplicar controles de ciberseguridad sobre todas las plataformas para resguardarlas de explotaciones de amenazas. Así que ese es también un ejemplo de todas las marcas que hay. Nosotros utilizamos unas que otras. Hay soluciones también que cuestan más, otras cuestan menos. Pero la idea es, vamos acercándonos a cómo obtenemos la información de nuestra plataforma. Bien, ¿qué es lo que medimos con todas estas soluciones? En todas estas capas de ciberseguridad que nos interesan. Controles implementados, por ejemplo, en ATM, qué controles estamos cumpliendo dentro de la plataforma de cajeros automáticos, como en los cifrados de sus discos, en las arquitecturas de comunicaciones, qué vulnerabilidades tienen, qué configuraciones tienen, cómo se ha construido esa arquitectura, en nuestro sitio web, qué vulnerabilidades encontramos, qué se puede explotar en nuestro sitio web, en las bases de datos, el hardening de base de datos, el hardening y vulnerabilidades de los servidores, las vulnerabilidades y hardening de estaciones de trabajo, y lo mismo en los equipos de impresión. Todo esto se obtiene de estas herramientas y nos dan, por ejemplo, cumplimiento de ese hardening, una vista de la arquitectura, nos dan la cantidad de vulnerabilidades de la plataforma web, el porcentaje de despliegue de las soluciones de protección y el score o el indicador de vulnerabilidad que tienen los dispositivos con sistema operativo. Esos son como los 5 puntos básicos de toda la información que obtenemos. Bien, y acá ya entramos en la práctica de cómo nosotros utilizamos toda la información que viene de estas soluciones y procesos y cómo la comenzamos a procesar para convertirla en una métrica unificada y fácil de leer. Por ejemplo, en los sitios web, las herramientas de escaneo de vulnerabilidades, por lo general, nos entregan cuántas vulnerabilidades y qué nivel de vulnerabilidades se encuentran en los sitios. Cuántas vulnerabilidades son críticas, que pueden ser explotables muy fáciles, altas, medias, etc. Y por lo general estas herramientas le asignan un peso o una ponderación a cada una de estas vulnerabilidades. Le asignan un peso mayor a las vulnerabilidades críticas y menores a las bajas. En el tema de servidores tenemos el tema de lo que es hardening. El hardening, lo que nosotros hacemos es, la solución de hardening que tenemos nos dice qué tanto cumple la aplicación de un hardening comparado a una plantilla construida con las buenas prácticas de la industria. Por ejemplo, eliminar usuarios invitados, eliminar grupos que no deben de estar en los sistemas operativos, etc.
Y esto es lo que hace esta herramienta, nos da un porcentaje. En el caso de las estaciones de trabajo, también la herramienta que tenemos, o igual a muchas de las herramientas del mercado, también nos entrega un score de vulnerabilidad. Esto está basado en el CBSS, que es un score sobre vulnerabilidades de 0 a 10, en donde 10 es el score de vulnerabilidades más críticas. Igual obtenemos una medida de cómo está en materia de vulnerabilidades cada una de estas estaciones con esta herramienta. Al lado también podemos ver cómo medimos el stack de seguridad de las herramientas instaladas en cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, la PC1 podrá tener dos de los productos de protección instalados y otros dos no, por alguna razón. La PC2 los tiene todos. Entonces, toda esta forma de medir, que son distintas, lo que nosotros hemos logrado establecer es cómo llevarlas a una métrica de riesgo. En este sentido, el riesgo nosotros lo hemos establecido en cinco niveles. Establecimos un riesgo bajo, el número 1, y un riesgo alto, el número 5. Y esa es la idea de cómo tener una métrica bastante fácil de entender. Luego de haber definido el nivel de riesgo con el que vamos a trabajar y con el que actualmente trabajamos, definimos un apetito de riesgo y ahí comenzamos a ubicar cuál va a ser nuestro rojo, cuál va a ser nuestro verde, cuál va a ser nuestro naranja, y el apetito de riesgo, el que queremos tener, es decir, toda la plataforma debería tener un riesgo menor al valor definido. En este caso el ejemplo es de 1,75. Entonces, ya estableciendo la métrica y cómo lo medimos, les voy a poner los ejemplos de cómo transformamos lo que las herramientas de monitoreo nos da a este indicador. Aunque ahí podemos ver una herramienta de escaneo de vulnerabilidades en sitios web, la cual entrega, como mencionaba antes, la cantidad de vulnerabilidades que están en el sitio web no resueltas, y luego esta herramienta nos entrega score o valores. Lo que nosotros hicimos acá es definir una cantidad de escalas para ubicar cuál era el valor total de lo que representa la herramienta de vulnerabilidades, y con esta fórmula nosotros lo trasladamos a una métrica que puede medir el riesgo de 1 a 5, que era lo que mencionaba antes. Entonces, por ejemplo, un website evaluado por esta herramienta que da un score de 75, utilizando nuestra fórmula de conversión a la escala de 1 a 5, dependiendo del rango que está arriba, nos da un riesgo de 1,22 o 1,22. Eso, dentro de la escala que les mostré de apetito de riesgo, sería un riesgo bajo. En el caso de las métricas que utilizamos para evaluar los servidores y las estaciones de trabajo, hacemos algo similar. En el caso del hardening, hemos definido rangos de cumplimiento de hardening. Por ejemplo, un equipo que tenga un cumplimiento de hardening del 100%, que toda la plantilla definida esté correctamente aplicada, tiene un valor de riesgo 1, es decir, muy bajo. Y un servidor que tenga un cumplimiento de hardening en su sistema operativo de menos del 85%, lo consideramos como un riesgo alto. Igual para las estaciones de trabajo, tomamos el valor del CVSS, que es el indicador de vulnerabilidad de cada estación, y hemos construido una escala. Acá hay un ejemplo. La realidad es que el CVSS en este tipo de herramientas, va sumando todas las vulnerabilidades de las estaciones, y los puntajes pueden ser 1.500, 2.000, 3.000 puntos asociados a una máquina que no tenga resueltas sus vulnerabilidades. Por lo tanto, esta escala puede ser cambiada dependiendo de las necesidades de la institución. En nuestro caso, no son exactamente esos valores, pero sí ocupamos rangos para ubicar los resultados de las estaciones de trabajo. Una vez tenemos esta conversión, lo que hacemos es comenzar a tener los resultados de todo lo que nos entregan las herramientas
y aplicar la fórmula de conversión al factor de riesgo entre 1 y 5. Y con eso ya tenemos un indicador de riesgo por plataforma, por capa y por endpoint. Entonces, por ejemplo, en el lado de las PC, una PC que tenga un valor de 2,5 para nuestra escala o nuestra métrica es un 1,75. Y así cada uno. Ese es ya prácticamente el indicador de riesgo. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Luego comenzamos a construir un dashboard donde comenzamos a dejar atrás lo que las herramientas entregan y comenzar a utilizar la conversión de ese valor a nuestra unidad de riesgo. Y de acuerdo a nuestros valores de riesgo y apetitos definidos, comenzamos a poner los colores correspondientes en cada uno de los dispositivos. Luego con esto podemos pasar a un nivel, a un promedio por plataforma o por capa, y luego podemos consolidar una métrica global de toda la infraestructura de TI. Entonces, por ejemplo, acá podemos trabajar en cualquier sentido. En este caso, el ejemplo, teniendo un 2,54, que para nosotros es un rojo, esto indica que toda la plataforma de TI tiene una exposición alta a que una amenaza se materialice. Luego podemos verlo por cada capa. Por ejemplo, acá podemos decir el hardening. En el hardening tenemos problemas de aplicación, y luego podemos bajar y revisar cada uno de los dispositivos. Y es así como al final nosotros consolidamos y tenemos las métricas por cada una de estas capas que les he explicado, y una vez sabiendo dónde tenemos que actuar, comienzan nuestros procesos de remediación para lograr bajar estos índices y que el índice global y el índice por cada una de las capas cumpla lo definido por el banco a nivel corporativo. En nuestro caso, esta métrica es estándar, se hace así en todos los bancos miembros del grupo Scotiabank, y podemos saber cuánto tiene o cuál es el nivel de riesgo de cada una de las plataformas, ya que las capas son estándar y se han asociado de la misma forma. Así que esta es la forma de cómo en Scotiabank lo hacemos, y cómo hemos logrado convertir o tratar de que toda esta información que proviene de muchas soluciones y muchas herramientas, muchos cuadros y análisis de riesgo, lo podamos convertir en una métrica que sea fácil y que nos dé un termómetro de cómo está el riesgo de ciberseguridad en nuestra plataforma. Así que espero que esto les haya parecido bastante interesante, que sea muy ilustrativo y para todos ustedes, y es un ejemplo práctico de cómo venimos trabajando durante todo este tiempo. Adicional, esto puede luego modificarse y poner algún tipo de ponderación, o trabajar solo con promedios, y conforme uno va madurando todo este proceso puede ir enfocándose en cómo ponderar las métricas. Así que eso ha sido todo, y agradecerles el espacio y darles las gracias por su atención.